Hablemos de Seguridad, un espacio creado para orientar a las personas sobre cómo actuar en caso de sismos, incendios, materiales peligrosos, primeros auxilios y otros temas de protección y seguridad. Quédate con nosotros. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas noches, madrugadas, etcétera. Estamos nuevamente aquí en Hablemos de Seguridad. Tenemos ahorita dos invitados en los cuales nos van a hablar de materiales peligrosos. Recuerden, mi nombre es Edgar Martínez, alias El Lagarto, y bueno, vamos a hablar de muchos temas en el sentido de materiales peligrosos, qué es la guía, qué comprende esta guía, cómo se lee, cómo se interpreta, y sobre todo mitos y realidades de acuerdo a los materiales peligrosos, y tenemos a gente experta en el tema para que ustedes sepan cómo actuar, qué hacer, si ven un código, qué es ese código o por qué se generó estos códigos o nomenclatura. Con ustedes estamos ahorita con Carlos Acevedo, alias El Tachis, y Julio Martínez, alias El Vietnam. Bienvenidos. Y empezamos. ¿Dónde estás, Tachis? No te veo. Es que no me habías activado el micrófono, amigo. ¿Cómo Ah, están? ya, Muy buenas noches a dale. todos. Qué gusto saludarlos. Muy bien, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente, así como en otros programas que hemos estado. Ya tenemos también aquí a Julio Martínez, alias El Vietnam. Y me gustaría que se presentaran qué es lo que hacen, en qué se dedican, qué jabón los patrocina, pues para que nuestra comunidad sepa pues parte de su experiencia en este sentido. A ver, damos la palabra a Julio Martínez. Vamos a activarle. Actívales tu Hola, micro. buenas noches. Pues aquí me estoy peleando con mi trinche computadora, pero bueno, a ver si ahorita tenemos oportunidad de conectarnos. Bueno, soy Julio Martínez, mejor conocido como el Vietnam. Vivo en Querétaro, acá con Luis García, somos vecinos, ¿no? Pues ya tiene bastantes años que me dedico como especialista en materiales peligrosos y bueno, ahí tenemos una unidad que hace sus pininos en eso, ¿no? Especialista en cloro. Entonces nos gusta el blanqueador, ¿no? Entonces aquí andamos en esto. Y pues bueno, un gusto estar aquí reunido con ustedes. Perfecto. Muy amable, gracias, bienvenido, gracias por tu apoyo. A ver, Tachis, danos tus generales, digamos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Acevedo Tachis, como ya me han presentado. Bueno, pues yo técnico en urgencias médicas hace algunos añitos, bombero también. Eh, no tanto especialista en materiales peligrosos como Julio, que él sí se dedica muchísimo a esta área, pero pues mi especialidad, la parte del rescate, la he llevado en todas estas áreas. Tengo los conocimientos en materiales peligrosos, pero sobre todo en la parte de la administración de las emergencias con materiales peligrosos, es decir, el desarrollo del sistema de comando de incidentes para materiales peligrosos, que también establece pues, unos criterios más puntuales al momento de trabajar en incidentes que involucran ya sea en la transportación, en el almacenamiento de lo que serían materiales que son peligrosos, ¿no? Y lo que platicábamos hace ratito, pues veremos o hablaremos un poquito de lo que es la guía de respuesta a emergencias con materiales peligrosos, pero pues dejemos mientras la voz al buen Julio. Así es. A ver, mi buen Vietnam, ¿qué nos puedes decir en introducción de materiales peligrosos? ¿Qué son los materiales peligrosos? Cuidados, mitos, realidades. A ver, ¿qué nos podrías decir, de favor? Pues bueno, mira, pues hay
siempre una condición, siempre yo creo que todo el mundo nos empezamos a capacitar, nos decían materiales peligrosos, como bien lo dice Carlos Tachis en las condiciones de una guía de respuesta a emergencias, ¿no? Que antes, pues sí, la empezaban a manejar aquí en México con el CETIC, luego, pues obviamente se hizo el GRENA, ¿no? Ahorita que es la GRENA, la famosa GRENA, esa condición, pues nos está llevando a que tengamos el pensamiento, o mucha gente que se dedica también a las emergencias, está como que acostumbrado a que los materiales peligrosos solamente son o en el transporte o en la industria, ¿no? O sea, casi siempre tenemos ese concepto, o siempre tratan de decirme, en algún momento les decía a algunos cuerpos de bomberos que si querían un entrenamiento básico para reconocimiento de materiales peligrosos, me decían, no, gracias, aquí, pues aquí no pasan, ¿no? Aquí no tenemos materiales peligrosos, entonces nosotros no los usamos o no los necesitamos. Y lamentablemente, o afortunadamente, vivimos con ellos, ¿no? O sea, del día a día que tenemos incluso en nuestras casas, pues nos damos cuenta de que pues los utilizamos, ¿no? O sea, la limpieza, ahora con la pandemia nos damos cuenta que lo estuvimos usando mucho, ¿no? Nos estuvimos familiarizando mucho con desinfectantes. Hubo gente con mucha iniciativa donde decía que para que funcionara mejor, los combinaba, ¿no? Y entonces, pues sí limpiaba todo, ¿no? Hasta la casa, ¿no? Se hacían sustancias explosivas y veíamos que de repente, pues sí limpiaban todo, ¿no? Baño, water, todo lo que podían dentro de la casa. Entonces, es un riesgo latente. Platicábamos también con algunos amigos cuando el paramédico responde a una emergencia o nos mandan a un llamado donde hay una emergencia con personas que se quieren suicidar o intentos de suicidio y que lo hacen a través de sustancias peligrosas, pues siempre el paramédico va enfocado a la condición de atenderla o el tratamiento de vida, pero no tiene contemplado las condiciones que se pueden presentar también incluso con el material o la sustancia química que se está generando, ¿no? Y hablamos de organofosforados, o hablamos de raticidas, o hablamos de muchas otras sustancias que podemos encontrar en el mercado y que son tan fáciles de conseguir aquí en nuestro querido México, que no nos damos cuenta, ¿no? Hay algunas condiciones que la gente con un poquito más de iniciativa para poder querer o realizar un intento de suicidio o que llega a la conclusión del suicidio, pues obviamente mezcla o empieza a ver e indagar lo que deberíamos de haber hecho desde hace mucho tiempo la mayoría de la gente que nos involucramos con los materiales peligrosos, que es leer, ¿no? Leer las etiquetas y bueno, la gente empieza a leer eso y ve con qué reacciona y entonces ya con eso empiezan a ver su proceso de toxicidad. Entonces, los mitos, pues obviamente no solamente quiere decir que están en la industria del transporte, no solamente están en la industria productora o de producción, sino están en todos lados, ¿no? O sea, los vemos y en nuestra casa a veces tenemos, yo les digo que es el rincón de los recuerdos, ¿no? Abajo del lavabo o atrás en el lavadero, abajo en la parte donde llega a guardarse todas las cosas que no queremos que se vean dentro de nuestra casa, ahí las ponemos y o resulta que ya hay una persona que empezó con su negocio y está vendiendo a granel mucho producto químico que tú no sabes de qué forma lo están mezclando, ¿no? O qué trae, ¿no? A veces que te dicen que trae sarricida, pero no sabes en qué concentraciones te lo está vendiendo y pues obviamente eso también implica que tengas un riesgo mayor, ¿no? Eso es una de las realidades de los materiales peligrosos y de las sustancias químicas, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta o Tachis que, que aporte algo también. Y de los mitos, ¿qué nos podrías hablar de acuerdo a los materiales peligrosos? O sea, digo, Y, mito porque sabemos que la gasolina, si le avientas un cigarro, no se prende, ¿no? pues sí, Este, no sé, por ejemplo, en las gasolineras te dicen no fumar, o más bien está mal porque debería decir no prender una fuente de ignición o no prender cerillos, ¿no? Por los vapores. así es. Así es. Hay cuestiones que vemos. Realmente los materiales peligrosos, vaya, los tenemos en nuestra día a día, todo el tiempo lo estamos utilizando.
desde el que estemos cocinando y estemos utilizando algún tipo de sustancia para poder desinfectar, incluso lo que decía Otto, ¿no? Del alcohol, ahora lo tenemos en nuestra vida todos los días, ¿no? En todos lados, en todos lugares que vamos, ahí nos están aplicando esto, ¿no? Los famosos cuaternarios de amonio, que también ya se hicieron moda, pero realmente mitos, pues podemos hablar de que hay gente que se le ocurre, ¿no? Porque en algún momento leyó que algún producto químico era altamente explosivo y resulta que piensan que simplemente el hecho de tocarlo, pues obviamente te va a generar una explosión, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho conocimiento si son de riesgo, si tenemos alguna condición de riesgo, pero pues bueno, los mitos son que no, si nosotros lo sabemos manejar, dicen que el hombre creó ese monstruo, pues es el hombre el que lo tiene que domar. Entonces, la idea de poder domarlo es conocerlo, ¿no? Simplemente conocerlo. Algo que nos falla a todos y que nos ha fallado, yo creo que no solamente en América Latina, ¿no? Lo hacemos incluso ya por una mala, un mal hábito. Usamos un material o lo vamos a comprar y nunca leemos la etiqueta, jamás estamos leyendo las etiquetas. Y ese es uno de los peores hábitos que podemos tener con las sustancias Inclusive químicas también peligrosas, ¿no? viene ahí, en caso de que lo ingieras, qué procedimiento o teléfonos de emergencia, pues debes de marcar para, no sé, contrarrestar ese tipo de reacción, ¿no? Sí, fíjate que hay algo muy sencillo, ¿no? Adentro de las etiquetas, y no me dejará mentir Carlos, hay condiciones que te piden donde ya por ley tienes que traer esas características de cómo se debe de manejar una emergencia, pero si nos metemos y empezamos a indagar de cómo nos dicen esas instrucciones, pues son unas instrucciones muy generalizadas y escuetas, ¿no? O sea, te dicen, si se generan vapores, por favor lleve a la persona a un área abierta y ventilada, ¿no? Es lo único que te dicen, ¿no? Entonces, pues te dan muchas cosas muy generales, incluso eh, hablando un poquito del tema de las condiciones de la GRENA, de la Guía de Respuesta a Emergencias. Hay gente que piensa que es el santo grial, ¿no? Que es la Biblia de las emergencias químicas, y eso no es cierto. Ese es uno de los mitos más críticos que puede pasar con el personal de emergencias. Va a servir incluso solamente para 30 minutos de la primera respuesta y solamente te da unas condiciones generales de cómo tienes que actuar para protegerte y nada más. O sea, hay muchas otras cosas que tienes que hacer y el personal, lamentablemente, mucho personal de emergencias desconoce, incluso gente de protección civil, que debería estar un poquito más empapado en las condiciones para poder hacer prevención de riesgos, debería de conocer o hacer dentro de los procedimientos, si es que manejan materiales peligrosos o si se ven involucrados en materiales peligrosos, deberían de tener conocimiento básico, incluso de solamente leer las hojas de seguridad que vienen de los productos, ¿no? Cómo van a actuar. El sistema globalmente armonizado, que fue un cambio que se hizo en una de las normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues ahí está el sistema globalmente armonizado que hubo gente y hubo países que estuvieron utilizando desde hace, híjole, más de 7 o 8 años. Y nosotros apenas en el 2018 empezamos como que a medio masticarlo. Y hay mucha gente que todavía no tiene el conocimiento básico de cómo tiene que ver un sistema globalmente armonizado, ¿no? Entonces, y volvemos a lo mismo. Tenemos mucha falta de cultura en el aspecto de leer las etiquetas, ¿no? Entonces, tenemos que aprender eso y bueno, hay muchas otras cosas. Creo que Otto levantó la mano, creo que quiere algo. A ver, Sí, así Otto, es, si le puedes ceder la palabra. Ok, gracias. Sí, Julio, algo que es básico en las casas, en todos, ahora sí que en todas nuestras casas, es el mito de que voy a desinfectar el baño, voy a limpiar el baño con cloro y vinagre, por ejemplo, ¿no? Ya no nos vamos más lejos, o sea, ya no es un ácido muriático y cloro. Eh, yo creo que en casa eso es lo más usual que llega a suceder, por lo menos
aquí en mi casa llegan las sirvientas y lo primero, necesito vinagre o ácido muriático y cloro, ¿no? Lo cual pues está prohibido en esta casa. Pues ya nos explicarás por qué, pero yo creo que es uno de los principales mitos urbanos, ¿no? Gracias por la palabra. Gracias. A ver, ¿quién contesta pues la duda o la palabra la pregunta que hizo ¿Vas, Otto? Vietnam? Si abres tu micrófono estaría excelente, Julio. Yo creía que estábamos hablando por telepatía, cabrón. Entonces, Ajá. hay, hay, eh, hay cuestiones, digo, la gente, a mí me han pasado infinidad de cosas, llamados en donde condiciones, digo, hay condiciones muy básicas. La gente piensa, como lo decía en un momento, ¿no? Hay que limpiar y pues decían, bueno, pues si pongo yo dos sustancias que independientes limpian, pues a lo mejor la lógica me hace pensar que si las mezclo se hacen más fuertes, ¿no? Y me van a limpiar mejor. Entonces, pues hay mucha tendencia de eso, ¿no? Yo veo un peligro, yo veo un riesgo muy grande y un peligro latente de todas esas tiendas que se están generando donde venden a granel los productos de limpieza. Alguna vez conocí a una persona que se dedicó a eso y que se estaba dedicando a eso. Desconozco si sigue haciéndolo, pero me decía, bueno, pues, ¿qué crees? Dice, yo hago mis mezclas y pues el sarricida, pues incluso a veces pica mucho, pero para que no pique, pues le pongo olor a canela, ¿no? Para que la gente pues lo disfrute cuando está limpiando y pues eso también tapa un poquito el olor de irritantes, ¿no? Y pues así lo vendo y me sale muy bien que yo lo venda, ¿no? Entonces imagínense lo que están vendiendo y la gente por ahorrarse 3 o 2 pesos, pues está comprando un riesgo muy canijo, ¿no? Entonces eso es Claro. lo que puede pasar. Las mezclas, pues obviamente no están. Hay muchas etiquetas también en productos. Cuando vayamos al súper, ¿no? Vemos las etiquetas y ahí mismo algunos productos ya lo traen marcado que te dice, por favor, no lo vaya a mezclar y hasta incluso te dicen con qué no lo mezcles. Entonces sí tenemos que tener esa conciencia de la gente que no se dedica a esto de los materiales peligrosos, pues leer, ¿no? Que eso es lo que yo creo que nos hace falta en este país, ¿no? De Que hecho, podamos una aprender a de leer. las situaciones más cotidianas son las fugas de gas, ¿no? A ver qué nos puedes decir y para las personas que pueden llegar a desconocer, el gas, el LP o el gas, el gas natural, de hecho, le ponen una sustancia que es el mercaptano, que es para que percibas el olor, porque según es inoloro e incoloro, ¿no? E insípido. Entonces le ponen esta sustancia para que lo puedas detectar. ¿Qué tan cierto puede ser esto? Mira, el mercaptano está presente obviamente en el gas LP, ¿no? En el gas natural prácticamente pues, no lo va a tener, no va a tener olor. La presión, mucha gente lo que le tiene miedo ni siquiera es al olor, le tiene miedo a lo que es el sonidito, ¿no? El de la fuga, ¿no? Aunque sea menor, pues te hacen esas condiciones. ¿Qué características tiene? Pues bueno, el gas natural, pues obviamente es muchísimo más ligero, se va a disipar mucho más rápido, es muy poco probable que se concentre y que pueda generar alguna otra condición. En el gas LP es mucho más crítico, obviamente también por las condiciones que puede haber de condensación y de que se congele y que se hagan esos gases o esos hielos de gas, ¿no? Que piensa la gente que ya no va a pasar nada, pero pues obviamente va a seguir el riesgo latente. Entonces, hay gente que vacía el mercaptano o el líquido que trae el mismo tanque, lo vacían en la coladera o lo puede vaciar en un terreno porque piensan que si le quitan eso, ¿no? Ese líquido que trae, pues lo van a llenar muchísimo más cuando lo llegue a llenar ahí en donde lo están llenando, ¿no? Entonces, todas esas condiciones de ideas medio ilógicas, pues obviamente van a generar un peligro, ¿no? En el caso de las fugas de gas natural,
pues vaya, la presión que traen las tuberías, digo, a menos que sea una tubería principal, pero la mayoría de las tuberías secundarias que van a llegar a las casas, pues tienen muy poca presión y lo que hacen es que se disipa muy rápidamente. Entonces, simplemente hay trabajadores que le pegan, ¿no? Hay muchas condiciones de ese tipo y le tienen demasiado miedo, ¿no? Entonces, se disipa. Sí hay que tener cuidado, pero pues bueno, se pueden controlar bastante fácil, ¿no? Con algunos kits específicos. Ok. Pero no pasa a mayores. ¿Qué es No. lo que sucede? Ajá. Pues más o menos, dime. No, sí. Bueno, la concentración y las condiciones, Dale. pues lo que pasa, muchas veces lo que pasa es que, vamos a poner un ejemplo cuando empiezan las lluvias, ¿no? Que estamos en una época de calor, vienen las primeras lluvias, arrastran todo lo que es el desecho biológico que tenemos en los drenajes y tienes exceso de llamadas que porque hay olor a gas en los drenajes, ¿no? Cuando pues obviamente es otro tipo de producto que se está generando ahí, ¿no? Entonces, no necesariamente es gas, no necesariamente es metano, que sí lo puede haber, pero con las condiciones de las primeras lluvias, pues obviamente se empiezan a producir o a liberar gases que estaban atrapados en algunas condiciones dentro de los drenajes y que puede ser ácido sulfídrico, que pues obviamente también en algún momento te va a oler como si fuera mercaptano, ¿no? Ok. ¿Qué podrías añadir en ese sentido, Tachis? Bueno, añadiendo un poquito al manejo de los productos, como bien lo mencionaba Julio, el, el sistema globalmente armonizado ya estipula algunos puntos básicos, tanto para las hojas de seguridad del material, en la que se establecen ya 16 puntos de forma estándar, en la que todos los fabricantes deben de cumplir con esos puntos, cosa que a diferencia de años previos, pues cada quien las diseñaba como querían, cada quien las ponía el orden como quería. Incluso eso también pasaba con las etiquetas. Actualmente ya las etiquetas deben de tener al menos 8 de los 16 puntos que se estipulan en las hojas de seguridad de datos. Igual hay nuevos pictogramas específicos para las etiquetas, ¿no? Entonces, creo que el leer, cosa que muchos no hacemos, es muy importante, ¿no? Y el ejemplo, ya no nos vamos hasta con los materiales peligrosos, ¿no? Un ejemplo muy tangible es el día de mañana te cambian el celular y el manual del usuario que te dan, si es que ya te lo llegan a dar, porque ya muchas compañías ni siquiera gastan en eso, te dan un link para que lo puedas ver, más bien, pues ya ni lo usamos, ¿no? O sea, más bien es al aprender a prueba y error y para qué nos sirve este botoncito o el de aquí o el de acá. Y ahí vamos picándole y buscándole en lugar de agarrar y leer un manual. Entonces, sí es bien importante, como lo mencionaba Julio, pues leer las instrucciones, no mezclar nada más porque sí. Y pues cuántos de nosotros en algún momento, y lo comentaban en el chat, durante la pandemia, decían, bueno, pues mira, hoy vamos a probar que si las sales cuaternarias de amonio y mañana probamos el cloro, pero pues yo para que siento que realmente me vaya a desinfectar o vaya a limpiar bien, pues le voy a echar media cubeta de cloro con media de agua, ¿no? Y la verdad es que no hacíamos o no hicieron o no hicimos las mezclas adecuadas. Si tú buscabas un poquito, había una guía de referencia, tanto por parte de la OMS como de la OPS, en la que te decía, si tú vas a limpiar determinadas superficies, necesitas una mezcla con X cantidad de partes por millón. Si tú vas solamente a desinfectar, pues lo que acabas de traer del súper, que no sean alimentos, necesitas tantos. Y si son alimentos como tal, necesitas X porcentaje de cloro.
y pues el problema está en que como no leemos, pues le echábamos a como quisiéramos, ¿no? Y yo conozco y sé de algunas personas que hubo varios intoxicados precisamente por lo mismo, ¿no? Y en nuestras casas, también lo mencionaba Julio, es bien común, tenemos muchos materiales peligrosos que los tenemos mezclados y puestos abajo del fregadero, abajo del lavadero, en el, junto a la lavadora, simplemente, y que no les ponemos la atención ni el cuidado suficiente, ¿no? Y en muchos casos también los tenemos a la mano, incluso de aquellos que tenemos hijos pequeños, Exacto, era que lo que te iba a cualquier decir. niño Ujú. puede llegar y pues simplemente tomárselo, ¿no? O cuántos de nosotros en algún momento dijimos, ay, pues el envase de refresco, bien lo mencionaba Julio, lo manda a la tienda esta de productos de limpieza a granel y pues deme un litro de cloro y va en el envase de la Coca-Cola, ¿no? Y al ratito, pues nadie le puso etiqueta y resultaba alguien intoxicado por haber ingerido cloro, ¿no? A mí me tocó en Exacto. algún momento De esa hecho, emergencia en viene particular, una ¿no? parte muy importante de la prevención, ¿no? O sea, ya teniendo, de acuerdo a estos conocimientos que nos están diciendo, bueno, cómo ocurren los accidentes, etcétera, parte de la irresponsabilidad o mal manejo de los materiales peligrosos o sustancias peligrosas, bueno, a nivel población, pues tener una orientación de pues, qué se debe de hacer, porque generalmente no hay alguna información que te esté dando, bueno, la empresa se va a justificar, es que no, aquí está la leyenda de que en caso de ingestión, en caso de que algún problema llamen o hagan esto, ¿no? Pero como bien dicen, el ciudadano o el mexicano pues les da flojera pues leer el instructivo, ¿no? Pero dentro de estos materiales peligrosos también viene algo muy, muy delicado y muy importante en un accidente, ¿no? De que algún contenedor tenga alguna fisura, pues que respete la ciudadanía de pues alejarse y también respetar los límites de seguridad, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto también en este sentido, Vietnam? Mira, volvemos a lo mismo. Te voy a platicar un caso que pasó aquí con una pipa, un carro tanque. El señor va a una subasta, compra su tráiler, su tractocamión y una pipa que traía un rombo con un cierto producto, este, un producto, material peligroso, ¿no? Se dedicaba él a regar cultivos. Un día tiene un accidente y pues ya te imaginarás, llega Protección Civil, empiezan a revisar, ven el rombo, se hace ya te imaginarás todo el sistema de respuesta de emergencias, y cuando llega el dueño de la pipa y les dice, no, 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 espérenme, es que es agua, no tenemos nada. Oye, pero ¿por qué haces esto? No, lo que pasa es que si le quito los rombos, a mí me paran más fácil. Entonces, cuando yo traigo los rombos, pues a mucha gente le da miedo y pues incluso hasta los policías ni siquiera me quieren parar, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de Ok. lo que pasa con la gente, de la mala cultura que tenemos, del respeto hacia lo que son las sustancias químicas peligrosas, incluso los materiales, ¿no? ¿Cuántos mecánicos no sabemos? O cuántas veces nosotros incluso cuando hacíamos una reparación o que estábamos haciendo alguna reparación de las ambulancias, pues a ver, dame tantita gasolina para lavarme las manos, ¿no? Y quitarme la grasa cuando hay otro procedimiento, ¿no? Eh, hay gente, cuántos no supimos en la pandemia, que juraban y perjuraban que tomarse el dióxido de cloro les iba a quitar hasta el cáncer, ¿no? Entonces, mucha gente estaba convencida de hacer esas condiciones. Eh,
y vaya, cuando el producto no tiene alguna característica para ser consumible por un ser humano. Entonces, todas esas creencias que hay, ¿no? Tenemos igual ideologías donde mucha gente también, si le dices que se tome, no sé, gasolina, que porque se le van a morir los parásitos, se va y se toma un trago de petróleo, ¿no? Y eso lo veíamos en mucha gente pues del entorno, ¿no? También así que te dabas cuenta en las emergencias que hacían eso por una creencia, ¿no? ¿Qué sucede con los materiales peligrosos en sí? La gente no le tiene ¿El respeto? digamos que el respeto y no le tiene el cuidado suficiente, ¿no? Lo mismo que decía Carlos, ¿no? El Tachis, pues cuántas veces lo que parece el famoso maestro limpio, ¿no? Que tiene colores, pues algún niño, un menor de edad, no lo va a entender, o sea, él ve de colores rojo, amarillo, verde, azul, y él cuando tiene sed, pues, y lo ve en ese tipo de botella, lo que va a pensar es que es algo que se lo puede tomar. Y entonces corre un riesgo mayor y esa es la condición que no sabemos ni cómo, ya no nos vayamos tanto a leer, ¿no? Sino etiquetar los mismos riesgos que tenemos y tratar de tener contenedores adecuados dentro de nuestras casas, ¿no? Eh, Rupturas de contenedores, híjole, pues, ¿qué podemos hablar, no? O sea, ¿cuánta gente no conocemos que si le venden un tote o le venden no sé, un barril o un tambo o un tambor, ¿no? Que lo desecharon y ni siquiera fue descontaminado y resulta que la gente lo utiliza para guardar agua, ¿no? Para consumo humano. Entonces, desde ahí empezamos mal. O sea, la gente ya le perdió y no tiene respeto o piensa que es la reutilización de las cubetas o de los contenedores, pues obviamente eso ya no le va a causar un daño. Entonces, sí tenemos mucho problema en lo que es la cultura de prevención en ese aspecto. Ok. A ver, Tachis, ¿qué pudieras añadir en este sentido? Porque también tenemos que hablar a nivel profesional de los manejos de este tipo de incidentes que pueden haber. Pero lo que más me preocupa es la orientación hacia la ciudadanía o la población de, mitos, ya hablamos un poquito de estos mitos, pero también de que sean responsables con estos productos, ¿no? Y de su manejo. A ver, ¿qué nos podrías decir al respecto, Tachis? Mira, ahorita me causaba bastante curiosidad el ejemplo que puso Julio del señor que compró su tractocamión con, bueno, su pipa. Y sí, sí es bien común, lamentablemente, y digo, tan no les tenemos el respeto, pues ya no te digo a las cosas ni a las autoridades, ¿no? Eh, es, eh, es sabido que, por ejemplo, en un accidente, el grave problema es la rapiña. Y lo peor cuando se involucran materiales peligrosos es que la gente, si es que llega a ver un rombo, y ese rombo en específico dice 1203, que estamos hablando de gasolina o de combustible para motores, entonces con mayor razón se va a acercar rápido y hasta con cubetas en mano y buscando cualquier tipo de reservorio o pues, de cualquier cosa con tal de poderse llevar producto, ¿no? O incluso buscan la forma de agarrar una manguerita y trasvasarla a su vehículo. Hemos visto infinidad de accidentes que han sucedido. De hecho, hace poquito en Colombia sucedió uno, que precisamente hubo el accidente con un carro tanque. Este empezó a tener una fuga por fractura en el contenedor. Y pues a la gente se le hizo fácil llegar y empezar a llenar tambos, cubetas, garrafones, bidones, cualquier cosa que pudieran, ¿no? Y pues llegó alguien que no sabía
o sí, bueno, yo creo que sí sabía tanto que llevaba su bidón en la mano, ¿no? Pero llegó fumando. ¿Qué pasó? Que la gasolina empieza a generar un desprendimiento de vapores. Llegó el momento en el que esos vapores con el cigarro que estaban prendiendo, pues fue suficiente para que esos vapores se prendiera y por ende, pues se prendió todo el combustible que había ahí, ¿no? Ese es uno de los graves problemas que hay. Ah, mira, el ejemplo tuyo, prendiendo el cigarrito y en presencia de materiales peligrosos. ¿Qué pasó, mi lagarto? Pero bueno, vamos con esta parte de los procedimientos que Julio nos va a explicar. Creo que vale la pena que le pongan atención a esta parte. No, y ya se ve, ¿verdad? La presentación ahí. Sí, 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 sí. ok. Este es un proceso que no es el hilo negro, pero ha funcionado por mucho tiempo en todas las cosas que se pueden hacer y que podemos empezar nosotros a tratar. Y bueno, a nosotros nos ha servido por muchos años. Digo, ya llevamos más de 22 años con los procedimientos de emergencias con materiales peligrosos. Y bueno, algo que nos puede ayudar son estas condiciones de 8 pasos, que no solamente se maneja en esto, se manejan en muchos sistemas, incluyendo lo que hablaba Tachis con lo que es el sistema de comando de incidentes. Pero bueno, vamos a ver qué es en específico con Hazmat y que a nosotros nos ha funcionado muy bien. Lo primero es aislar, ¿no? Vamos a ver qué es lo que tenemos que aislar, cuál es el perímetro que tenemos que hacer. Si nos dedicamos a las emergencias, pues obviamente tenemos que hacer un perímetro, no acercarnos. Si no nos dedicamos a las emergencias y estamos en una casa y vemos que algo se derramó y que empieza a sacar algún tipo de vapor o alguna nube que no sabemos si es tóxica o no, pues no nos vamos a quedar a investigarlo, ¿no? Vamos a aislarlo y lo vamos a confinar, pues obviamente para que nosotros podamos hacerlo. Esa es una opción. La otra es aislarlo y no hacer algún tipo de condición más que ventilarlo si es que se necesita. Si no, pues obviamente poner de prioridad nuestra integridad. La otra es identificarlo. ¿Qué es o qué fue lo que estuvo generando o qué está pasando con la sustancia o qué tipo de sustancia es? Volvamos a lo que decía Otto, ¿no? Si en algún momento la persona de la limpieza o alguna persona con algún tipo de convicción de mezclar sustancias, pues yo creo que lo primero para identificarlo sería preguntarle qué fue lo que hizo y cómo lo hizo y cuánto mezcló, o más o menos que sepamos la cantidad. También eso nos puede ayudar para saber qué es lo que se está generando. La otra es evaluar si es viable que yo pueda hacer algo, ¿no? Si yo tengo las condiciones, conocimiento y material para poder solventar esa emergencia o simplemente me alejo, ¿no? Si me aíslo y empiezo a ver que podemos hacer un plan de emergencia sobre el sistema, qué es lo que necesito y a quién le hablo. La coordinación, pues estamos hablando también de la gente que va a llegar a ayudarme, desde las partes de protección civil, ¿sí? Mi vecino, las condiciones que podemos tener. Digo, estamos hablando en general, pero algo que a veces no le gira la ardilla a las personas es que cuando hay una emergencia no evalúan el riesgo y se meten, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con esto. Entonces la coordinación, quiénes son los que van a llegar, quiénes son los que acordonan, quiénes son los que van a tomar el mando, dónde se va a instaurar ese control y confinamiento del material o cómo lo van a coordinar también y quién es el encargado, el que va a hacer algo que mencionaba Tachis, ¿no? Cuando les preguntas a las gentes, oye, ¿sabes y conoces cómo se hace un sistema de comando de incidentes? Yo creo que de 10, 9 te van a decir que sí lo saben, ¿no? Ah, sí, ya sabemos cómo se hace un sistema de comando de incidentes. Pero que lo implementes y que lo hagas es muy diferente. Entonces, prácticamente nos pasa las mismas condiciones que con el triage, ¿no? Todo el mundo dice que lo conoce, pero cuando le dices que lo aplique, no lo llevan a cabo. Entonces, tenemos que saber muy bien cómo nos vamos a coordinar con eso. El control y confinamiento, quién lo va a controlar, cómo lo van a controlar y dónde se va a ir. Una de las características de las emergencias es que muchas veces llegan, vamos a poner el ejemplo de las carreteras.
al federal o a la policía o a la Guardia Nacional ahora, en la actualidad, pues no le interesa cómo le hagas, ellos quieren abrir el paso y el flujo vehicular, ¿no? Entonces no les interesa que hagan. Llega bomberos, maneja, yo siempre les he dicho que maneja el absorbente universal, que es el tepetate, no importa otra cosa, ¿no? Que sea tierra y tepetate, pero no se recoge, no levantan ese químico, no levantan esa condición de contaminante, el contaminante sigue ahí, y lo único que hacen a lo mejor es solamente absorberlo, lo dejan a un lado de la carretera, se llevan a los lesionados, heridos o muertos o lo que sea, hacen todo y se va a todo el mundo de la emergencia y se queda simplemente el mismo material ahí regado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La descontaminación. Hablamos de una descontaminación empezando desde nuestro personal, todo lo que tocamos arriba de nuestra unidad o cómo nos vamos a subir, y pues obviamente todo el material y herramientas que vamos a utilizar, ¿no? Los pacientes que vamos a descontaminar. Aquí hay un proceso que te dicen que para descontaminar a una persona y que lo vas a atender, pues el simple hecho de que le quites la ropa, le vas a quitar un 80% del contaminante que tiene en su persona. Entonces eso te va a ayudar a que reduzcas los niveles de contaminación. Entonces nuestro sistema se va a llamar reducción de contaminantes, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Y la finalización, que a veces no nos gusta, pero es la documentación, también saber qué es lo que estuvimos haciendo bien y mal para poder hacer una retroalimentación. Algo que tenemos que entender, a ver, permítanme, ¿sí? Es esta condición, ¿no? Dice, todos los primeros respondedores no son canarios, acuérdense de esas condiciones, ¿no? Decimos nosotros cuando llegamos con nuestro camión y que nos mandan a hablar para poder dar apoyo a algunos departamentos de bomberos, sistemas de emergencia, unidades de protección civil, nosotros evaluamos cuando vamos llegando y siempre decimos, bueno, pues vamos a ver si están de pie policías y los de protección civil, ¿no? Que son los primeros en llegar. Y entonces para nosotros decimos que son nuestros canarios de azul, ¿no? Pero bueno, la idea es de que no sean canarios, no sean la gente que esté siendo nuestro indicador de riesgo. Vamos a generar que todo es material peligroso. Dice, ustedes pueden ser el primero en llegar, entonces hay que tener en consideración cuál es mi aislamiento inicial. Y dice, el alcance no se puede aparentar, no todos los materiales peligrosos los vamos a ver, no todos los materiales se pueden oler, y entonces también vamos a tener esa consideración. La ley de la autoprotección, que por muchos años la hemos ocupado, pero pues bueno, aquí vamos a ver que realmente tenemos que entender de esto. Y la preparación puede salvar su vida. ¿Cuántos casos no hemos visto en las condiciones de emergencias donde vemos que gente de protección civil, gente de bomberos, gente de ambulancias o prehospitalario de rescate, les dicen, hay una unidad que tiene, es un hisopo radioactivo, o se la robaron, lo encontraron en un terreno, y los ves con guantes de látex, con un cubrebocas, llegando a destapar el contenedor donde ven la fuente radioactiva, ¿no? Entonces, no es la manera ni tampoco condiciones, ¿no? Llega un paciente con intoxicación por organofosforados y resulta que porque leyeron mal una hoja o la interpretaron mal una hoja de seguridad y porque dice que el producto puede llegar a ser explosivo, piensan que la persona va a explotar dentro de una sala de urgencias, ¿no? Entonces eso es muy, muy, muy común cuando no tienes la preparación. Entonces hay que tener en cuenta que pues es una cosa muy importante. Y se trabaje con seguridad y planee una estrategia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo el conocimiento y tengo el material, ¿cómo hacerlo? Tengo el conocimiento, pero no tengo el material, ¿cómo me voy a proteger? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Qué hacer? Bueno, aquí nosotros tenemos 3 puntos de acción. Primera acción va a ser realizar un aislamiento del lugar de la escena sin considerar la dirección del viento. Y esto porque muchas veces en los entrenamientos nos dicen que veamos la dirección del viento. Recordemos que hay veces que no van a ser solamente en el exterior, no va a ser en la carretera, van a ser también dentro de edificios. Entonces hay que ver nosotros cómo vamos a hacer un aislamiento inicial, ¿sí? Sin considerar eso, ¿no? Hay veces que la gente se mortifica por saber, híjole, ¿de dónde viene el viento? No.
Simplemente pon distancia de donde está la fuente del riesgo, del peligro, y ya después que se encargue la gente que tiene que hacer todo eso para poder empezar a mitigar el problema, ¿no? Realizar el proceso de aislamiento del lugar, ahora sí considerando la dirección del viento. Y bueno, la tercera acción se define como la zona de acción protectora, en la cual nadie puede entrar ni salir sin el equipo o la autorización previa. Entonces, hay que tener en cuenta esas condiciones. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna condición, duda, chiste, muégano, chocolate? Sí, ¿Nada? ¿no? A ver, alguien que tenga alguna duda de acuerdo a lo que lleva en su presentación el Vietnam, si no, pues a darle. Bueno, seguimos. Vale. Algo que nos va a ayudar y que nos puede ayudar mucho, y nosotros en el proceso de la respuesta a emergencias con materiales peligrosos vamos a usar esto, ¿no? Dicen que lo primero es encomendarte a tu santo, ¿no? Y así le decimos nosotros, ¿no? El SAN es la seguridad, primero mi seguridad, el aislamiento inicial, que es lo que vamos a ver. Normalmente en la grena, en la mayoría de los productos químicos, o lo que te dicen ahí como aislamiento inicial, salvo que te lo maneje o te lo indique la norma también, o la misma guía, te van a decir que van a ser 30 metros a la redonda. O sea, puede ser más, puede ser menos, pero con 30 es más que suficiente para que tengas un aislamiento inicial. Si llega una persona y llega con algún tipo de monitor, si llega con algún tipo de mayor experiencia en las condiciones de materiales químicos o de manejo de la sustancia, pues obviamente a lo mejor va a agrandar ese tipo de zona o de área. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar. Y la notificación, ¿a quién le tenemos que notificar para poder tener la asistencia pertinente? Muchas veces, y vemos eso, la soberbia es lo que mata a los equipos de emergencias. Cuando quieres ser protagonista y tú te quieres comer el pastel, te vas a atragantar y te vas a sofocar. Entonces, tenemos que saber quién tiene las características que me ayude, quién se puede meter y quién lo puede realizar. Y si en algún momento necesita de mi aportación, porque a lo mejor tengo conocimientos importantes o soy técnico, soy especialista, pues bueno, pues voy a aportar a ese equipo de trabajo, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues obviamente el SAN va a ser la primera condición inicial. De ahí nos vamos a pasar a una condición que va a ser la del nivel de operaciones, donde vamos a instaurar el comando de incidentes, donde ahí vamos a tener que ser organizados para saber quiénes son los que van a entrar. No sabemos, a veces hay eventos, a nosotros nos han tocado eventos que hemos estado más de 32 horas, ¿no? Haciendo condiciones de materiales peligrosos. No es una emergencia tan sencilla o simple que pueda durar minutos o una hora. Hay veces que se complican y hay veces que podemos tener incluso para poder hacer otro tipo de operaciones, incluso pueden pasar bastantes horas. Entonces hay que tener en cuenta cómo vamos el comando. La identificación, qué es lo que vamos a usar para identificar todos los recursos disponibles, todas las condiciones que podemos hacer, si incluso tenemos que hablarle a la compañía, a la gente que lo fabrica, a la gente que lo transporta, a la gente que lo vende, pues obviamente también entra dentro de lo que es la identificación. Los planes de acción, ¿no? El plan A, el plan B y el plan C, ¿no? Que es correr, como dicen. Entonces hay que tener en cuenta cuáles son los que tenemos y qué es lo que vamos a hacer si falla uno, poder reevaluar y hacer la condición para poder darle un proceso adecuado. El PCP, que le decimos equipo de protección personal, qué es lo que tengo, qué dispongo, o quién me lo puede dar, o quién me lo puede prestar, o quién puede venir para poder darme el equipo de protección adecuado. La contención y control, ¿cómo lo vamos a hacer? Si es que tengo yo las capacidades y los equipos suficientes para poder hacer la contención y el control. Y si no, pues, ¿qué es lo que voy a hacer para que pueda yo mitigar ese tipo de condiciones? Y las acciones de protección no solamente para el personal de emergencias, sino también para la población en general, qué es lo que tengo que hacer. Entonces, hay muchas condiciones que tenemos que cuidar aquí. Las 3Ds, que es algo que también es importante, la descontaminación, simplemente empezando desde nosotros como persona, qué es lo que voy a hacer. Hablamos de que muchas veces cuando vamos a poner el ejemplo de las condiciones con radiación, si mi equipo se está contaminando y no lo puedo limpiar y llegó a tener una absorción de radiación importante, así sea el casco que me costó los miles de pesos, así sea la inversión más buena que haya hecho en mi vida por tener esas botas o ese equipo de protección
estructural o ese casco, así como es, se va a una bolsa y se va a confinamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado. También qué es lo que estamos utilizando. La disposición de lagunas en las condiciones de las emergencias químicas. De repente llegan los equipos de emergencia, ponen sus absorbentes, ponen contenedores, ponen todo lo que vayan a utilizar, se acaba la emergencia, sacan a las personas y ya de repente no saben ni protección civil, ni bomberos, ni los grupos de respuesta a emergencias, quién se va a llevar ese producto que ya es un desecho o que puede ser un residuo peligroso. Entonces hay que tener en cuenta también qué es lo que se va a hacer. Y obviamente la documentación, desde que se responde a la emergencia hasta que se finaliza, y pues obviamente también ver, nosotros concientizamos mucho cuánto nos cuesta ese tipo de respuesta a la emergencia. No sé si tengan alguna pregunta. Digo, me estoy yendo muy rápido para que podamos ver la mayor cantidad de... No, sí, claro, estás bien. Vas. ¿Sí? Bueno, la identificación de la gente, eso es bien importante. ¿Y qué es lo que se hace, no? Mucha gente lo que hace, pues, hace esto, ¿no? El narizómetro famoso, ¿no? Gente que conocemos, gente que... El narizómetro le decimos nosotros, ¿no? Okay. Un ejemplo que nos pasó hace muchos años, nos reporta el sistema de protección civil de aquí de la ciudad, que encontraron unos costales con una sustancia tipo, pues es sólido, es como si fuera arena, no tienen conocimiento, pero bien envasada, ¿no? En unos pequeños contenedores de más o menos de 60 kilogramos, no saben qué es. Y bueno, pues cuando nosotros nos activan, llegamos y un policía muy soberbio dice, no sé por qué hacen tanto teatro, no sé por qué llegan así, yo ya fui, ya lo probé y es sal, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? Que todo el procedimiento de emergencias para reconocimiento, pues todo se cayó porque el policía llegó y lo probó, simplemente lo probó, dijo que era sal para ganado. Pues sí, efectivamente era sal, ¿no? Cuando ya llegamos, vimos los contenedores y toda esa condición, pero pues imagínense a quién se le ocurre, ¿no? En una emergencia de noche, con algo que no sabes qué viene en un tonel, y que llegue alguien y que lo pruebe, pues pues estamos fritos, ¿no? Entonces, y puede pasar con mucha gente, ¿no? Una pipa que se estrelló contra un puente, se queda dormido el operador, el contenedor venía lleno de ácido sulfídrico, se rompe, empieza a vertirse sobre la carretera, llega la gente de Caminos y Puentes Federales, ve el charco, se mete hacia el charco, para bajar a la persona del tráiler que está lesionado y se les empiezan a deshacer los zapatos porque había humedad, había lloviznado, empiezan a hacer reacción, se les empieza a deshacer el pantalón, llega uno de los federales de Caminos, se quiere meter también para ver lo de la documentación, se resbala, cae de nalgas y se empieza a quemar las piernas y obviamente ya sabrán el teatro y el show que se hizo. Entonces, pueden pasar mucho tipo de cosas. Entonces, hay que ser bastante precavidos en las condiciones de lo que es la identificación de la gente, ¿no? Aquí vemos algo que nos estaba platicando mucho Carlos, las etiquetas y las advertencias para la gente que estamos involucrados en las emergencias. Yo, en mi punto personal, muy personal, acuérdense que la química, si cambia una letra, si cambia un número, si cambia un nombre, no es lo mismo, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que es el nombre o la identificación del producto. Y lo mejor que pueden hacer es que busquen los números CAS, ¿no? Que es un servicio de identificaciones como si fuera el acta de nacimiento del producto químico. Y bueno, con eso nos vamos a dar cuenta bastante de qué es el producto y de cuáles son sus sinónimos que puede tener, ¿no? El manifiesto de envío, las etiquetas que tiene, el contenedor y las etiquetas en el contenedor, los carteles de transportación que se manejan por parte de Estados Unidos y bueno, el nombre del producto que muchas veces también va a venir en el contenedor como tal, ¿no? La guía de respuesta inicial, las precauciones, ¿no? Es una guía rápida de emergencia. Eso pues ahorita se lo dejo a Carlos porque para que no se duerma, ¿no? Con la voz de anestesia que tengo, y entonces, que lo puede explicar un poquito más él. Los carteles y las etiquetas, que también tenemos que tener un conocimiento básico de qué es, simplemente por los números, en la parte de abajo nos va a decir qué tipo de clasificaciones o de qué tipo de material, y pues bueno, ahí podemos tener algunas condiciones que podemos tener
en algunos contenedores que vienen del sur o que vienen de Europa, que también pueden tener este tipo de cartel, ¿no? Un rectángulo naranja y el número. Entonces, podemos ver esto. El sistema globalmente armonizado, que también hablaba Carlos de esto, que ya vienen etiquetas, incluso ya las etiquetas que se están manejando en muchos de los productos, yo creo que ya la mayoría de los productos por ley y por norma los deben de traer, pues vamos a identificarlos. Entonces, si ustedes ven su insecticida, si ustedes ven su Lysol, si ustedes ven algún tipo de otro producto que tengan en su casa, se van a dar cuenta que ya trae este tipo de etiquetas. Ok, El centro voy del a veneno. intervenir tantito, Dime. Vietnam. Me está comentando el Melquiades que si puedes compartir pues este tipo de información. Y bueno, Carlos, ya. Sí, a ver si puedes compartir este tipo de información, dice Melquiades, para tener un poquito de documento. Sí, con todo gusto. Sí, sí, sí. Si quieres al final, lo que puedo hacer es que te la mando a ti y ya se las Ok. mandas y se las compartes. Sí, va a ¿Va? tener un costo, por membresía y todo. Ay, no. Sí, sí, sí. Sí. Y más para los rojos de aquí de Sí. Querétaro. Y más si están en Bicla. Ok, Sí, más los y que los van de en bici. bici. ¿Qué hago, no? Y los- Ok, Mínimo unas chelas y unos buenos pambazos, sopes o algo así, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Ok, Que se vea, que se vea. aquí vas a comentar del centro de veneno. A ver, ¿qué es eso? Dinos. Retomex, el centro de veneno, ¿qué es esto? Está basado en la información, identificación del químico en sí, según los signos y síntomas que se muestran. Es algo que nosotros utilizamos mucho y así le llamamos, porque vamos a tener en cuenta qué es lo que está pasando con eso, los tratamientos que pueden ser necesarios, incluso dentro del procedimiento que tenemos nosotros en el camión o las unidades que tenemos para materiales peligrosos. Ya nuestras unidades de prehospitalario traen un kit o un set que nos va a ayudar también para poder inhibir la toxicidad de los productos. Hay algunas cosas que estamos utilizando que vienen por parte es un producto europeo, es francés, de un laboratorio que se llama Prebor. De hecho, vamos a tener va como comercial, vamos a tener un seminario taller para poder hacer descontaminación de pacientes y que vean la efectividad de este producto. Es un producto que te va a ayudar mucho para los ácidos corrosivos y lo que hace es que inhibe y atrapa la sustancia química y la inhibe completamente, ¿no? O sea, evita que tenga toxicidad y que siga haciendo reacción y evita cualquier daño, ¿no? A tal grado de que si te caen los ojos y lavas los ojos con este producto, porque lo puedes hacer, evita el 98% de daño directo en el ojo y evita que haya ceguera, ¿no? Entonces, está bastante interesante. Entonces, ahí, si gustan, después los invito para que vengan a ver cómo se maneja eso. ¿Ok? Sí, pues de una vez acaba el Hay comercial completo, ¿no? Fecha, lugar y cuánto va a fechas. costar. Sí, sí, estamos viendo. Mira, tratamos y vamos a procurar hacerlo yo creo que en el mes de febrero, marzo, más o menos. Ahorita todavía estamos en esas condiciones para saber cómo lo vamos a hacer para que venga incluso la persona de Francia y ellos hagan la demostración de los productos y vean cómo funciona. Son bastante interesantes. Entonces, yo los tengo informados y con todo gusto vénganse para acá, Querétaro. Aquí los esperamos. Ya en el pueblo no bicicletero que tenemos aquí, que ya es una ciudad, está un monstruo esto, y que bueno, también tenemos Ok, muchos, y para miembros de SOS, EXOS, ¿hay algún descuentito? sí, mira, vamos a manejar algún tipo de condición de como de becas, a lo mejor algunas condiciones, y con todo gusto les hacemos un descuento para que vengan y se diviertan aquí con todos los juguetes que tenemos, ¿va? Ok, perfecto. Y también te quería pedir, bueno, casi al final de aquí del programa, que ya estamos como a 10 minutos, Ok. pues que nos den sus datos, su correo, etcétera, para que las personas que nos interesa, pues pudiéramos tener la información y pues,
a ver, ¿a dónde les mandamos el correo? Ok. Voy a pasar rápido esto, Dale, obviamente dale, por el dale, tiempo dale. que tenemos. ¿Qué harían? ¿No? Esa es una de las preguntas que siempre les hago cuando les enseño esta foto. ¿No? ¿Estás preparado? ¿Realmente estás preparado para enfrentar o entrar a una emergencia de este tipo? O sea, ¿cuál sería la condición que harías y qué es lo que sientes, ¿no? Para poder atender una emergencia de este tipo. Entonces, hay que saber hasta qué punto estamos preparados, ¿no? Los equipos de protección personal, algo que pasa en la vida real, la mayoría no espera que llegue el sistema médico de urgencias, simplemente se van al hospital porque se sienten mal o porque dicen que se siente mal. La mayoría de los, al ir a los hospitales van sin descontaminación, llegan así como Dios los trajo al mundo y hacen una contaminación cruzada en todos lados. Alrededor del 80% de las víctimas llegan sin descontaminación a los centros hospitalarios y obviamente también ahí hacen un desmán porque pues obviamente contaminan desde el vigilante que tienen en la entrada, como la trabajadora social, enfermeras, afanadores, todos los que tienen ahí. ¿Qué es lo que tenemos de advertencia y qué tenemos que tener en cuenta? Advertencia de otros pacientes que pueden ser potenciales cuando te dice que estaban haciendo algo junto a, olía algo a, se utiliza para, ¿no? Y que te dice que tienen estas condiciones, ¿no? Aquí hay algunas características, digo, les voy a pasar la información porque pues, obviamente también el tiempo no tenemos mucho, pero aquí les vamos a decir, ¿no? Siempre hablamos de protocolos, ¿no? Estamos a veces hasta el gorro de los protocolos y se ven bien bonitos en papel, ¿no? Si hacemos esto, sí, no, sí, no, sí, no. Y de repente cuando le preguntas al paramédico, al bombero, al emergencista, no se acuerda ni siquiera del primer paso. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esas condiciones. Los planes de descontaminación y la disposición de todo lo que tenemos que hacer, porque muchas veces lo que contamina más es la manera de cómo manejamos ese tipo de ropa o desechos, ¿no? O si mi paciente me vomita, o si el paciente me impregna porque él viene completamente saturado de eso, y resulta que yo lo cargo en el regazo, así como el logotipo del IMSS, ¿no? Y así lo llevo para que me saquen bien la foto, pues obviamente voy a tener problemas, ¿no? Aquí tenemos condiciones, las normas que son bien importantes, échenle un clavado a estas dos normas, la 471, la 472, que nos van a ayudar a saber más de las condiciones y los tipos de descontaminación de emergencia que se pueden presentar, las prioridades que tienen los tipos de contaminación, y bueno, me voy a ir lo más rápido posible, ¿no? La evaluación previa, los tipos de víctimas, y bueno, vamos a ver algo bien importante, ¿no? Que es algo que pasó y usted probablemente se vea involucrado. Cuando llegas a un producto o a una condición de una emergencia con productos químicos, es muy probable que tú estés involucrado y que te satures o que estés dentro de. Dicen que 5 a 1 son rango de personas afectadas, de 5 solamente una, los demás van a empezar a tener algún tipo de condiciones, que es así como una psicosis colectiva, ¿no? ¿Se acuerdan del incidente del metro en Japón, donde hubo una condición de terrorismo? Hubo 5.100 víctimas. Imagínense 5.100 víctimas llevadas a tratamiento de 278 hospitales y clínicas. Solamente hubo 12 muertos, hubo 54 personas que presentaron problemas críticos o graves, 984 con problemas moderados, ¿sí? Fíjense eso. Y luego otras, ¿no? O sea, vamos a ver, dice que alrededor de 4.000 no tuvieron exposición. Sin embargo, todos estos fueron atendidos en tratamiento en 278 hospitales y clínicas. Estamos hablando de Tokio, ¿no? Y nos ponemos a pensar, imagínense que esto pasara en la ciudad en donde vivimos. ¿Realmente tenemos la capacidad para poder hacer eso? O si llegáramos a tener un sistema colectivo de alguien que estuviera loco y que hiciera un evento, ni siquiera terrorista, sino por mala condición. Hace mucho oí en México los famosos multifamiliares o los edificios que están enfrente del 20 de noviembre, que tenían una alberca y habían encontrado unos tanques de cloro en donde era el proceso de cloración de las albercas que se tenían ahí y los tenían encerrados desde 1970. Imagínense cómo han de haber estado esos cilindros. Si alguien, ¿no? De los que fueron a retirar esos cilindros, que fueron los bomberos, hubiera movido esa válvula, o que esa válvula hubiera estado deteriorado por tanto tiempo, imagínense lo que hubiera pasado con ese contenedor dentro de un recinto donde tenían esos multifamiliares. Entonces, no quiero ni pensar qué hubiera pasado ahí. ¿Va?
puntos del triage, ¿no? Los lavados en ambulatorio, no ambulatorios, y lo que es una descontaminación en seco, ¿no? Aquí tenemos algunas cosas, y bueno, algún flujo de pacientes, algunas cosas que nosotros hacemos o que tenemos como equipo y material, y algunos ejemplos que se manejan, que bueno, aquí vemos un ejemplo que se hace en un hospital en los Estados Unidos, donde ellos, en lugar de meter a los pacientes, pues desde los pasillos externos empiezan a hacer su procedimiento, cosa que no hacemos en los hospitales que tenemos nosotros aquí en México, son muy pocos, y digo, alguna vez hicimos nosotros uno en un hospital nuevo que se hizo en México, aquí en Querétaro, que es el Hospital Regional número 2 del IMSS, y bueno, llegamos a hacer un buen procedimiento de descontaminación en el exterior y se quedó en ese procedimiento y protocolo. Lamentablemente, pues el que llevaba todo eso, que era el director, pues ya no le dieron más oportunidad y pues obviamente lo cambiaron. Entonces se sesgó. Entonces hay que ver muchas otras cosas, ¿no? ¿Con qué material cuentas? ¿Cómo puedes ayudar a otros? ¿En qué área estás? Y si tienes externa, ¿quién te apoya, no? O sea, ¿qué es lo que tienes y cómo lo tienes? Aquí vemos algunos otros ejemplos, vemos algunas cosas en algún otro lugar, y bueno, vamos a hablar del equipo de protección, ¿no? Cuando les hablas de equipo de protección, mucha gente piensa, ¿qué es esto, no? ¿No? Pues sí se ve bastante atractivo esto, pero no es lo que necesitamos. Necesitamos este tipo de condición de equipos y materiales que son específicos, que lamentablemente en los hospitales en México, a nivel nacional, no creo que los tengamos disponibles, ¿no? Es muy, muy poco probable. Un equipo ¿Por qué? adecuado. ¿Porque es muy caro o qué es lo que pasa? ¿Por qué no se pueden adquirir? No es que no se adquieran, es que es la falta de conocimiento, ¿no? O sea, todavía tenemos la idea o tienen la idea los médicos que con la bata blanca es todopoderoso, ¿no? Y un ser divino que no va a ser afectado por nada. Entonces, muchas veces la falta de conocimiento y la cultura, pues hacen que incluso cuántas veces no vemos que enfermeras o técnicos o radiólogos o alguien que esté en la sala de urgencias, incluyendo los médicos, pues incluso le dices que se ponga guantes y te lamentan porque pues no están acostumbrados y te dicen que no son necesarios, ¿no? Todavía Ok. hay algunas condiciones. ¿Qué pasa con los equipos? Pues bueno, no es que sean inalcanzables, pero pues imagínate tú, simplemente pone el hecho de los KN95, los famosos N95 que estábamos usando con la pandemia. ¿Cuántas veces viste que la gente de los hospitales o en sala de urgencias, pues ya los traía casi reciclados, ¿no? Y garras porque no hay una cultura que realmente tenga un abasto suficiente y adecuado a los hospitales de nuestro país, ¿no? Y estamos hablando en general. O le Ok. preguntas a una persona que va a hacer un sistema de descontaminación y pues como no lo conoce y no tiene conocimiento alguno, pues te dice que es demasiado caro, ¿no? Entonces no entienden el concepto de inversión por encima de lo que es el de gasto, ¿no? Entonces es lo que Exacto. pasa. ¿Y cuál es Vale, la vale. realidad? Pues vamos a ver esto, ¿no? Mira, ingiere fosfina, ¿sí? Esto fue en algún lugar de nuestro querido país y encontramos estas condiciones, ¿no? Vamos a ver la fosfina que se suicida, no la gente que se suicida, ¿no? Fosfuro de aluminio que lo encuentras como dulces y lo puedes comprar. Encontramos estas condiciones, pacientes o gente que se suicida o sobredosis, incendios en transportes, volcaduras, muchos gases tóxicos, las muertes. Miren estos ejemplos que se dan en los Estados Unidos y que se están dando de gente que se suicida dentro de sus vehículos. Se vio muy decente, ¿no? Le puso un letrerito para que no se fuera a morir el policía o la gente que llegara de emergencias, pero pues no lo vemos así, ¿no? Generadores para que vean el monóxido, mezcla de productos químicos de limpieza, ¿no? Genera esto, prenden el aire acondicionado y pues podemos ver muchas cosas, ¿no? La realidad, pues obviamente las leyes y las normas nos aplican para que podamos hacer un reconocimiento y una eh, distribución de productos, ¿no? Adentro de un laboratorio, pero si nos vamos a un laboratorio clandestino, pues vamos a encontrar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues ni modo que le digamos a la maña, oye, y tus hojas de seguridad, ¿no? Dime dónde tienes tu procedimiento de emergencias para descontaminación de tu mugrero, ¿no? Vemos ayuda o asistencia de gente, muchas veces en este concepto, gente que podemos tener también en estos criterios, ¿no? El policía que llega a hacer algún tipo de incautación y pues lo vemos en esta forma.
trabajadores que los mandan a revisar, a lo mejor no tienen la experiencia, no lo han educado y abre los contenedores y los vemos de este tipo. Entonces, muchas veces vamos a encontrar esto. Esto fue en un hospital del IMSS, ¿no? Y pues vemos que no solamente vamos a ver la gente que llega contaminada, sino la forma de la realidad de cómo tenemos las salas de urgencias que están hasta en el suelo, ¿no? La gente que está en espera, los familiares que por más que les dices que se quiten de la entrada de urgencias para que puedan tener libre esas condiciones, pues los vas a encontrar. Entonces todo esto, el tipo de unidades y las entradas, yo no entiendo y jamás he entendido por qué los arquitectos que diseñan las entradas de ambulancias en los hospitales en México no toman en cuenta que pues no es un embudo, ¿no? Entonces, tenemos mucho problema con eso. Sí, generalmente es lo Las último que se les ocurre de decir, y también podemos tener entrada de urgencias, ¿no? Así, no, así, ay, pues, ¿y a poco necesitan rampa, no? Entonces, Sí, mucho problema de eso, ¿no? Las brigadas industriales, muchas veces, pues obviamente las brigadas industriales o las brigadas de una empresa que se dedica a las emergencias químicas, o perdón, o que producen sustancias químicas, pues sí los manejan porque a lo mejor te lo marca la ley que tienes que tener brigadistas, pero pues son gente que a lo mejor no tiene la capacidad para poder responder y entonces ahí haces una contaminación cruzada, ¿no? Los servicios de apoyo, ¿no? En los incendios o en alguna condición, ¿cuántas veces no vemos que la ambulancia que está en stand-by para que te dé ayuda o asistencia, ellos no están protegidos, ¿no? Simplemente van y ayudan y le van a dar oxígeno al bombero, pero pues ellos no se protegen y resulta que él estuvo dentro de un incendio con sustancias tóxicas y bien impregnado y entonces ya lo acostaron en el carro camilla y pues ya tuviste otro tipo de contaminación, no solamente de la camilla como tal, pero sí también el personal que lo está tocando, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que visualizar, que es el entorno. Esto fue en la raza, ¿no? Cuando también llegó una persona contaminada con fosfina, ¿no? Que estaba generando fosfina, que porque había estado expuesto en un camión que habían traído costales con cacao, y tuvieron que evacuar y hicieron todo, pues sí, evacuaron y olía todo, que porque tenía flatulencias esta persona con fosfina, ¿no? Y que decían que era altamente tóxico y vemos a la gente de la vigilancia, pues nada más con un cubrebocas, ¿no? Cosa que no nos va a ayudar mucho. Entonces, pues bueno, perdónenme por las prisas, no, pero no, 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 yo está creo que bien, está bien. estas Sí, condiciones. lamentablemente estamos apretaditos de tiempo, pero vamos a darle oportunidad a Tachis para que complemente también, pues el tema del librito. A ver qué nos querías, también comentar, Tachis. Bien, pues complementando un poquito a lo que decía Julio, y por ejemplo, para hacer esa identificación, ya sea informal o formal, que podamos o hayamos realizado en un principio, cuando queremos pasar a determinar un poquito más y a saber un poquito más de las medidas de seguridad que podemos tomar en el proceso inicial de la emergencia, como bien lo mencionaba Julio, las recomendaciones que vienen aquí nos van a servir para los primeros 30 minutos de la emergencia, ¿no? Aquí lo importante es básicamente, tener la información, la podemos tener así, la podemos tener en nuestro celular, ¿no? Hay aplicaciones que ya nos permiten poder accesar sin ningún problema a conocer toda esta información. Ya ahorita se las mandé a algunos, bueno, aquí en el chat. De igual manera, ahí en mi chat De todas personal, maneras, les puedo compartir la sí, app. yo ahorita también Ujú. te lo mando, Gracias. para que lo puedas compartir en el grupo y en cualquiera de los Sí, grupos, ¿eh? claro, claro. La verdad Ujú. es que esta información pues no está de más y no solo a los que hayan entrado, sino a todos está bien que llegue. Pero es importante pues saber qué nos dice, ¿no? Si la vemos aquí, vemos que tiene ciertos colores a los costados, empieza
con una parte blanca, la misma guía, en sus primeras hojas, que nos va a enseñar a utilizarla. Viene una tabla de contenidos en la que nos especifica todo lo que viene en la guía, desde el cómo se debe de utilizar, vienen los diferentes números de emergencias, tanto en México como en Estados Unidos, en Canadá, e incluso en países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile también. Viene el espacio para que podamos poner algunos teléfonos de emergencias locales o de empresas que se dedican a la transportación, así como a la atención de emergencias químicas, ¿no? Porque hay algunas empresas que también se dedican a eso como tal. Después viene la misma tabla que nos enseñó Julio hace un momentito con los rombitos de colores. Bueno, viene la tabla que viene la clasificación de lo que son las 9 clases de tipos de materiales que son explosivos, gases comprimidos, líquidos inflamables o combustibles, que actualmente, de hecho, hago un paréntesis, la norma NFPA 30 ya cambia esta subdivisión, por así decirlo, entre líquidos inflamables y combustibles, lo maneja como líquidos incendiables ambos, pero subdivide en 4 niveles, por así decirlo, o en 4 subclases, con base en el punto de ignición de cada uno de los materiales. Luego viene la clase 4, que son sólidos inflamables, la clase 5, oxidantes y peróxidos, clase 6, que son sustancias tóxicas o infecciosas, sustancias 7, que son radioactivos, 8 corrosivos y 9, que son sustancias u objetos peligrosos varios, entre los que entran los residuos de algunas de las clases anteriores, ¿no? Viene la lista y también viene la clasificación completa de todos los pictogramas que podemos encontrar o los rombos de transportación con base al DOT o el Departamento de Transporte de Estados Unidos, Canadá y México también. Viene un poquito la clasificación de los contenedores para que si en algún contenedor, llámese de carro tanque de ferrocarril o de tráiler o de sistema terrestre o marítimo incluso, no tuviera algunos rombos, pero podemos ver la anatomía, bueno, podamos darnos una idea genérica de qué sería lo que puede llegar a transportar. Vemos la definición también de los rombos que Julio nos expresaba del sistema globalmente armonizado, así como lo que es el HASCHEM de América del Sur y Europa, la clasificación que también tienen ellos. Posteriormente, como bien lo mencionaba Julio, todos los materiales tienen un número CAS, que es como en México la CURP, ¿no? Es decir, el número con el cual cada uno de los materiales e incluso de las fórmulas químicas se han registrado o se van registrando. Sin embargo, aquí, por ejemplo, están lo que son materias, ya más bien productos, no tanto materias. E incluso, si ustedes, ya que la ojeen o la revisan, van a ver que hay números, el 1203, por ejemplo, en el cual te dice que es combustible para motores, combustóleo o gasolina.
¿Qué quiere decir? Que algunos productos similares son asociados con el mismo número. Entonces, si tuvieras la placa o ese rombo de transportación con un número en específico, en el caso de la gasolina, por ejemplo, que es 1203, es un rombo en color rojo que en la parte superior trae un número 3 y en la parte inferior un 3.1 o un 3 nada más. Tú te vas a la sección amarilla, que esta sección amarilla está indexada con base al número en orden ascendente. Es decir, va a empezar con el número 1000, 1001 para ser exactos. Va a tener algunos números, bueno, algún listado, tiene un pequeño listado de materiales que por el tipo de clase, es decir, que son básicamente explosivos, no tienen un número para que no sean tan fáciles de identificar en la transportación. Sin embargo, van a traer el rombo o la placa de identificación. Entonces, cuando no tienen números, puedes revisar en la sección amarilla, en los primeros, si está dentro de estos, bueno, pues ya te dice, trae un número de guía que te irías a la sección naranja y en esta sección naranja o de color naranja te va a dar cuáles son los lineamientos que debes de seguir en cuanto a 4 áreas, bueno, 3 áreas principales y una que está subdividida. Los peligros potenciales, esa es una de ellas, para incendio o explosión y peligros potenciales a la salud. Luego, en cuanto a la seguridad pública, ¿qué es lo que debes de hacer en cuanto a aislamiento? ¿Cuáles son las medidas de seguridad en específico? La ropa de protección y el área mínima de evacuación inicial. En la guía o en la parte de respuesta a emergencias trae la emergencia para fuego, para derrame o para fuga y en el caso de primeros auxilios. Esto para cada una de las guías que se están manejando. Obviamente, estas guías son genéricas, ¿ok? Y pueden, o más bien son, de uso, pues similar para varios productos, es decir, productos que estén englobados dentro de la clase 3 van a utilizar 2 o 3, si mal no recuerdo, son 2 o 3, quizás 4 guías en las cuales varían en muy poco, sobre todo en el caso de derrame o de incendio. Ahora, si tú no tienes el número, pero tienes el nombre o ya sea que esté en el contenedor puesto el nombre o encontraste los documentos de transportación y detectas cuál es el nombre, entonces te puedes ir a la guía de color azul que está posterior a la guía amarilla y antes de la guía de color naranja. Aquí vas a buscar en orden alfabético con base al nombre del material. Entonces, si, por ejemplo, encontraras cloro, vas en orden alfabético, buscas cloro, denme un segundito, cloro, 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 ya lo tenía hace ratito encontrado. Y vemos que es la guía, ay, caray, denme un segundo porque ya olvidé los lentes y no veo bien. Ahora sí. Tan, 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 tan. Cloro. Y en cloro vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5 diferentes. ¿A qué va? A que va a depender
un poco el estado, si viene en forma líquida, líquido a presión, si viene con mezclas y en los porcentajes. Entonces ahí nos marca un número de guía, pero también viene el cloro, se los pongo ahí, está resaltado en color verde. ¿Esto qué quiere decir? Todo material que ustedes encuentren, ya sea en la parte amarilla o en la parte azul y que se encuentre subrayado o resaltado en color verde, quiere decir que nos tendríamos que ir a la sección verde que está en el libro y nos va a dar características en específico para el aislamiento inicial con base en dos situaciones. Una, si son derrames pequeños o derrames grandes. Entiéndase por derrame pequeño aquel en el que en litros sean menores a 55, bueno, 55 galones o 206 litros, o un derrame mayor sería aquel en el cual el recipiente que esté involucrado es de mayor capacidad a los 206 litros o 55 galones, es decir, un barril. ¿Ok? Y en esta lista tenemos, como les decía, derrames pequeños, derrames grandes. Sin embargo, también tiene diferentes columnas. Estas columnas lo que nos va a decir es el aislamiento inicial y dependiendo si es de día o de noche, un aislamiento adicional con base a las propiedades del producto. Si es un gas que tiende a ser muy volátil, es de día y es un derrame grande, pues va a ampliar mucho mayor en dirección a favor del viento, ¿no? Entonces, estas características especiales nos las va a dar a conocer esta tabla, que es toda la sección en color verde. Posteriormente a la sección verde viene lo que es la guía nuevamente del usuario, de todo en general. Vienen todas las descripciones, a qué se refiere parte del glosario. Viene un espacio para notas, viene la descripción de los equipos de protección personal y viene también ahora una zona para la descontaminación, el control de incendios o derrames y por último, algo que se incluyó en esta guía 2020 es para armas de destrucción masiva y de bioterrorismo. Entonces, pues sí es algo que vale la pena que le den una buena ojeada, que le den una revisada y sobre todo que lean cómo se utiliza, cómo o cuáles son los criterios de evaluación y sobre todo para los aislamientos iniciales y posteriores a la emergencia, ¿no? Como bien lo mencionaba Julio, es importante hacer saber que esto es de forma inicial en la transportación. ¿Nos puede ayudar en algunas otras cosas? Sí, pero no es tan aplicable para casos de emergencias a nivel intramuros, por así decirlo, ¿no? Entonces, básicamente, pues con esto concluiríamos lo que es pues la explicación de cómo utilizar esta guía y pues cualquier duda que tengan, con todo gusto estamos a sus órdenes. Ok, muchas gracias, Tachis. De hecho, yo creo que vamos a hacer alguna, no sé si gusten a los participantes, que se haga un, no sé, un programita especial para
pues hacer esto un poquito más profundo y saber interpretar este tipo de manual, porque tiene mucha información, hay muchos productos, muchos procedimientos en los cuales, bueno, nosotros que estamos, pues en las emergencias debemos de tenerlo más a la mano, ¿no? Obviamente a los civiles pues no les va a corresponder mucho esto, pero sí nuestra misión es proteger también a la población, a la ciudadanía y bueno, hacer un control o una contención para que esto pues exista pues menos daños colaterales de acuerdo a estas situaciones de los materiales peligrosos. Y Así bueno, es. lo último, quisiera ver si hay alguna duda, alguna pregunta para nuestro ponente y para cerrar este episodio más de Hablemos de Seguridad. A ver quién alza la mano. Vamos a ver. ¿Quién Julio, alza la prende tu mano? cámara, ¿no? Yo invitaría a que todos ahora sí prendan sus cámaras, al menos para saludarlos y ver que todavía siguen por ahí, no se han dormido. Ok. A ver, vamos a abrir las cámaras. Participen. Aquí estamos, aquí estamos. Hola, Muy hola. bien. En A ver, pijama, pero ¿alguna aquí duda de estamos. acuerdo a este, pues, interesante tema? Porque sí, había cosas que se desconocen, pero pues, alguna preguntita que ustedes puedan llegar a tener para los ponentes. A ver, Héctor Hernández, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. Antes que nada, muchas gracias, Tachis y Vietnam. Felicidades por la exposición. Sí, sería bueno que nos mandaran sobre todo lo que tú presentaste, bien. Y pues así que gracias, porque digo, hay muchas cosas que yo ni sabía, estaba enterado. Y bueno, pues es como cultura general. Muchas gracias por todo. El comentario que estabas haciendo, Lagarto, que se podría continuar en otra ocasión, pues de mi parte estaría yo presente. Se me hace muy y es parte de lo que pues está ocurriendo día a día, ¿no? Y sí hay que estar al día precisamente con el conocimiento para poder actuar. Yo opino igual que Daniel, sí sería muy bueno el que se dé otra sesión, porque es un tema demasiado extenso. Ahorita que Tachi se estaba pasando su guía, pues yo ya me imaginaba viendo la sección amarilla, ¿no? Entonces es un poco más complicado. Yo creo que sí sería, y no una, a lo mejor dos, porque es muy interesante. Y como bien dice Héctor, cultura general, pero pues la manejamos al día, ¿no? Y diario. Héctor en sus presentaciones, en sus shows, tiene que saber qué hay atrás del escenario, qué hay a un lado, nosotros qué tenemos en casa, cómo lo tenemos, qué compramos, qué no compramos, qué mezclamos, qué no mezclamos. Los que nos dedicamos a la emergencia, pues tenemos que saber a qué nos vamos a enfrentar y si somos capaces y tenemos el equipo adecuado para entrar, si no, pues mejor no entramos, ¿no? Entonces es algo muy interesante. Les agradezco mucho a mi querido Viet y a Tachis. Un saludo a Lagarto, a, al Viet, a Luis, a Daniel. Mi querido Héctor, un abrazo y espero verles en diciembre. Claro que sí. Y bueno, pues ya vamos a hacer el cierre. Muchas gracias. Gracias al patrocinador que es Héctor Hernández, el cual nos está regalando este espacio para crear este tipo de contenidos, porque nuestra misión también es proteger a las personas, a la comunidad y bueno, también nosotros enriquecernos de estos conocimientos. Les agradezco su participación. Gracias, Tachis. Gracias, Vietnam. Próximamente vamos a tener otro tipo de episodios hablando de seguridad. Estamos en contacto y recuerden que
su correo. En el grupo lo pueden llegar también a compartir para los próximos cursos que ustedes tengan y organizar ya a nivel más competitivo de profesión este tipo de conocimientos. Les agradezco mucho su participación, su interés, y vamos a tener otros episodios interesantes para hablar de seguridad. Muchas gracias. Nos vemos. Y les mando un vemos fuerte pronto. abrazo. Gracias Muchas a todos. gracias, saludos Gracias, a todos. Tachis Viet. A todos, buenas noches. Saludos a todos. Buenas noches. Nos vemos. Luisito, Rafa, Héctor, Vietnam, Dani, Otto, Milquiaditos. Gracias a todos, cuídense. Igual a todos, Órale, bye, bye. pues. Ahí estamos, muchas gracias. Nos vemos. Ya están viejos, ya están viejos. Pero Órale. sí, ¿cómo estás, eh? Ok, adiós. Ahí nos vemos.